ha llegado el turno de presentarla a ella, nuestra primera invitada a quien damos muy cálida bienvenida. Ella es Silvia Sarri, es la psicóloga profesional que hoy nos va a deleitar con todo lo que sabe. Nos va a compartir, ustedes escuchen a esta mujer y luego nos van a decir a nosotros si no les hemos traído un tesoro. Silvia, bienvenida. Quisiera darte este espacio para que vos misma nos cuentes acerca de vos, de tu trabajo, de tu centro. Bienvenida, Silvia. Muchísimas gracias, pero qué calidez, a mí me deja como sin palabras esto, porque no... Bueno, gracias, muchas gracias por tu presentación y vuestra calidez, ¿no? Que ya veo que esto es lo que define lo que os define a vosotras, ¿no? Vuestra calidez y capacidad de poder, bueno, es así como me siento ahora, ¿no? Pues muy, muy arropada y muy bien. Muchas gracias por tu presentación. Vale, pues si os parece me presento así un poco rapidito, ¿no? Para no cansar al oyente. Yo me licencié en psicología ya hace unos cuantos años, en el 98. Después no me especialicé ya en psicología y en adicciones ya justo después de acabar, sino que hice pues distintas cosas dentro de la psicología, pero sin entrar en la especialidad de adicciones. Y no fue hasta años más tarde, años más tarde de formarme en psicología, hice un máster y un posgrado en psicoterapia familiar sistémica, y allí ya, pues bueno, es una visión ya especial, ¿no? Dentro de la psicología, que te abre un poco el foco, te pone en distintos escenarios, no solo de la persona, sino de la familia, de la sociedad, de la forma de comunicarnos, de los roles, ¿no? Es como que te abre un poco el foco, ¿no? Y ya, pues ya desde entonces empiezas como a leer la realidad desde este nuevo escenario, ¿no? Años más tarde fue ya cuando una se especializa pues, por los distintos trabajos, ¿no? Al final, con quién trabajas, tanto las personas profesionales como las personas usuarias de los distintos servicios, pues que te van enseñando también cómo tratar y cómo conocer las diferentes patologías o enfermedades o síntomas que tienen las personas. Y para mí, donde yo me especialicé es en los distintos centros terapéuticos que he estado con personas con problemas de adicción, ¿no? A mí particularmente decir adictos me fa mal, me hace daño, ¿no? Porque bueno, la persona tiene una serie de problemas, ¿no? Y la adicción es uno de ellos, pero no define tampoco a la persona su adicción, ¿no? La persona es mucho más compleja que esto, ¿no? No es una adicción, ¿no? Y entonces es el trabajo con las personas con algún tipo de problema con la adicción lo que me ha dado, pues al final lo que sé, ¿no? Lo que sé, porque es con quien más aprendes. Y poder aprender de ellos en distintos momentos desde su propia patología. Desde, por ejemplo, los centros, las comunidades terapéuticas son personas que están desde la abstinencia y, por ejemplo, centros de reducción de daños son personas que están en propio consumo, consumiendo activamente. Entonces, esto te da también otra perspectiva, ¿no? De la persona que tiene problemas con las adicciones. Y estas dos vertientes son las que me especializan a mí, las personas con las que he trabajado y los profesionales también, claro, los profesionales con los que he trabajado. A veces médicos, a veces psicólogos, a veces vetlladors, no me sale la palabra en castellano, monitores, ¿no? De distintas actividades, a veces un profesor de yoga, ¿no? Que está haciendo actividades con estas personas dentro del centro. Con todas estas personas yo me he especializado. Sí, sí, estoy muy contenta y muy agradecida, ¿no? Por ello. Perfecto. Con todo esto que vos has vivenciado, ¿qué sería para vos o cómo definirías la adicción? ¿Qué es la adicción? Porque muchos escuchamos, ¿no? Hablar de adicción, pero ¿qué es en sí la adicción? Es complicado, me parece complicada la pregunta, no me parece nada fácil, ¿eh?
Porque, claro, una forma sería responderlo desde la teoría, ¿no? De las distintas teorías que tenemos, y la otra cosa sería responderla desde, pues, como tú dices, ¿no? Desde tu propia vivencia, ¿no? Desde la propia vivencia, ¿no? Y la adicción, claro, sería un poco unas conductas, ¿no? que se pueden observar, que son un resultado de ciertos malestares, ¿no? Que puede tener la persona y que mediante esta conducta, que es la adicción, ¿no? Que sería como no una conducta, sino toda una serie de respuestas conductuales, se va dando una estructura a la persona que le permite sostener se cree que sostiene toda una problemática, ¿no? Que tiene, y su forma de abordarla acaba siendo mediante la adicción. O sea, la adicción sería todo un conjunto de respuestas conductuales que permiten a la persona sostenerse, ¿no? Sostenerse y, sí, y hacer una normalidad, pseudo-normalidad, porque claro, la normalidad no va a existir, ¿no? Tampoco, porque mediante estas conductas adictivas pues se va como tapando una cierta realidad, y mediante tapar esta realidad pues van apareciendo cada vez más problemas. Van apareciendo cada vez más problemas y por lo tanto cada vez tendré necesidad de ir teniendo más conductas adictivas para ir tapando estos problemas que me van saliendo mientras tapo estos problemas, ¿no? Y esto se va como reproduciendo como unas raíces de un árbol, ¿no? Que van cada vez apareciendo más respuestas adictivas. Cuando uno deja de funcionar, me voy a otra, después a otra, a otra. Y me doy cuenta que al final es todo para tapar algo que ni yo mismo sé, o ni yo misma sé. Es un poco complicado, ¿eh? ¿No? Es un poco complejo, ¿eh? Pero muy bien explicado. Sí, muy bien. Sí. Entonces, Esa desde sería ese una punto visión. de vista, Perdón, Erika. ¿sí, no? Esa sería una visión. ¿Y la otra? Claro, esto sería una visión. Después hay la adicción explicada desde lo bio, ¿no? Por cualquier explicación lo podemos, o los psicólogos lo explicamos dentro de lo bio, psicosocial, ¿no? Es como estas tres esferas que nos permiten explicar pues, las respuestas conductuales de las personas o la forma o los síntomas que pueden tener las personas, ¿no? La otra forma pues, sería la convencional de explicar pues, qué es una adicción, ¿no? Pues que sería un mal funcionamiento de toda la regulación biopsicosocial, ¿no? Pues, bueno, de las funciones psíquicas y también de las funciones relacionales de la persona a causa de tomar una sustancia, por ejemplo, ¿no? Y hay una sustancia que entra en mi organismo y esto hace que haya un mal funcionamiento, pues, por ejemplo, cerebral, del sistema nervioso central, del sistema de la activación de recompensas, ¿no? El sistema dopaminérgico que se explica siempre, ¿no? Del circuito de la dopamina, los circuitos del neurodesarrollo, ¿no? Esto pues da para mucho también, pero esto igual pues los médicos, psiquiatras, expertos en adicciones nos podrían explicarlo mucho mejor, ¿no? Esta otra explicación más biológica, ¿no? de la adicción. Y después estaría la adicción a nivel psicológico, que aparte de la vivencia que he explicado hace un momento, ¿no? Pues sería que aparte de todo este sistema de recompensas que está mal funcionando en mi sistema nervioso central, pues hay todo un tipo de patrón aprendido de conductas, ¿no? Que vienen ya desde la infancia posiblemente, ¿no? que vamos aprendiendo a la hora de relacionarnos con nuestro entorno, ¿no? Y esto también se mal aprende o se aprende de un determinado tipo de manera que va quedando como en mi propia psique también, y esto pues lo voy reproduciendo a medida que me voy haciendo mayor y va quedando como una forma muy concreta de relacionarse, que ya se utiliza como ya el término adicto, ¿no? o tóxico, ¿no? Que aprendo a relacionarme yo de una determinada forma para que en mi exterior estén unas respuestas conductuales determinadas que vayan, ¿cómo lo explico? Que vayan determinando mi forma de ver el mundo, ¿no?
A veces yo busco en el exterior que me respondan de cierta forma solo por yo sentirme pues, que formo parte de un grupo, por ejemplo, ¿no? Y esto si se va reproduciendo, pues esto va actuando también de una forma tóxica, ¿no? Porque estoy mirando solo ciertos aspectos y no otros aspectos, ¿no? Que la adicción no solo es a una sustancia, ¿no? Sino que a veces la adicción también quiere decir, o para mí es importante leerlo así, tiene que ver también con un determinado tipo de relacionarse con el exterior, ¿no? Con el entorno, no solo con una sustancia. Exacto. Perfecto. En esto de que vos estás hablando, me pregunto, ¿no? ¿Es lo mismo ser adicto que ser un consumidor? No, yo definiría muy bien en psicología al menos se define muy bien, ¿eh? Hay unos consumos y después hay una adicción, ¿no? Dependiendo de cómo sea un consumo, una persona puede consumir, pero este consumo no lleva a que haya unas consecuencias a nivel emocional, a nivel relacional, a nivel fisiológico, ¿no? Si no hay impacto en esto, una persona puede consumir y ya está, ¿no? Sin más, ¿no? Y todos podemos ser consumidores. Si esto no lleva a unas consecuencias en el entorno biopsicosocial, pues no pasaría nada, ¿no? El momento en que esto se difiere mucho, dependiendo de cuál sea la mirada, ¿no? Pero dependiendo de cuáles sean las consecuencias de este consumo es cuando empezamos a hablar de adicción, ¿no? Teniendo en cuenta las consecuencias que tiene un tipo de consumo o otro tipo de consumo, ¿no? Entonces, diferenciar el consumo de la adicción es básico. Si el consumo, por ejemplo, me lleva a ir aumentando dosis de consumo para yo poderme sentir igual, ¿no? Sería cuando empezamos a hablar de tolerancia, ¿no? Yo empiezo a aumentar el consumo para yo sentirme igual, ¿no? Entonces se va aumentando el consumo, por lo tanto también se van aumentando las posibles consecuencias negativas de este consumo y me voy aproximando cada vez más a la adicción. Haría también como un continuo, no hay a partir de aquí ya es esto, sino que es un continuo. Si yo voy aumentando el consumo, voy a tener cada vez más problemas, voy cada vez más cap al extremo de la adicción, ¿no? Entonces esto es complicado también. ¿Es a partir de aquí o es a partir de aquí? No lo sabemos, ¿no? Pero sí que cuando la persona, por ejemplo, en consumo de tóxicos se ve que hay un aislamiento, ¿no? Por ejemplo, que la persona se va quedando cada vez más aislada, podríamos decir, hombre, no es consumo, es adicción, ¿no? Porque la consecuencia de su problema cada vez es más grave, ¿no? Y a medida que se van agravando estas consecuencias, pues no es solo un consumo. Un consumo es un acto, ¿no? Y una adicción es algo más que el acto, ¿no? Es toda la consecuencia que tiene este acto. Has Sí. hablado recién de que, por ejemplo, una característica entonces podría ser de un adicto el aislamiento. ¿Qué otras características podríamos reconocer en una persona cercana como para darnos cuenta de que esa persona es adicto o esa persona puede estar consumiendo para poder diferenciar, ¿no? Sí. Hemos empezado hablando de qué es la adicción y me parece muy buena pregunta esta para poder explicar un poco, ya que me dais la oportunidad, ¿no? De que es muy diferente explicar qué es la adicción de qué es una persona adicta, como tú me preguntas, ¿no? Porque claro, desde la persona adicta se ve muy distinto. Una cosa es que te explican qué es la adicción y la otra cosa es desde la persona adicta ¿no? ¿Qué define la persona adicta? ¿No? Y ponerlo en la persona para mí es básico, porque por mucha teoría que haya, hasta que no bajamos a la persona, no vemos la complejidad que tiene la adicción, ¿no? Y una persona adicta es una persona, ¿no? Desde el psicoanálisis, ¿no? La persona adicta es la persona que no dice que niega el decir, ¿no? Dicto viene del latín decir, ¿no? El adicto es el que no dice, ¿no? El que no dice. ¿Cómo reconocemos a una persona adicta? Pues la persona que no dice y que va tapando con sus actos algo que no quiere decir o que no puede decir o que no sabe decir o que no ha tenido la oportunidad de decir, ¿no? Quiero hacer, perdona, Sí. pero es que me encanta que hayas dicho eso sin que nosotras te lo hayamos pedido, porque precisamente en la biodescodificación dice que
¿Qué dice Erika? Que no vuelva a decirlo mal otra vez. ¿Qué dice la frase? El cuerpo grita lo que la boca calla. Y tú justo estás hablando de ese tema. Es que es tal cual, ¿no? Es tal cual, ¿no? Es tal cual. El lenguaje nos capacita a las personas, a diferencia de los animales, a poder decir, a poder comunicar y a poder vehiculizar mediante la palabra cuáles son, pues, mis heridas, ¿no? Las cosas que me hacen daño, ¿no? Y pues respondiendo a tu pregunta, Erika, es esto, ¿no? Podemos ver a una persona que puede estar cerca de la adicción cuando no nos dice, cuando no responde, cuando no, también teniendo en cuenta esto del aislamiento que decía, ¿no? Cuando una persona no puede decir, ¿no? Y esto es lo que tenemos para, sobre todo para reconocer que algo está pasando, ¿no? Que algo está pasando. Porque... ¿no? Sí, Y desde ese no decir que comenzamos ahora a poder tener algunos tips o herramientas, ¿no? Que nos estás dando, que son súper valiosísimos. Cuando nos encontramos con un caso en que nosotros podemos detectar qué es lo que deberíamos hacer, cómo debemos tratarlos o no tratarlos, cómo tenemos que comunicarnos con ellos o no decirle. Esto, claro, ya entramos, creo, dentro del espectro de la persona terapeuta, ¿no? De la persona terapeuta. Primero, en cómo son sus creencias también, cómo piensa, cómo se siente, cómo valora, aparte de cómo son sus formaciones, sus conocimientos, ¿no? Y aquí es desde cómo lo siente el terapeuta, creo que es una herramienta básica, porque si el terapeuta se siente con fuerza, con fortaleza, con ánimo de poder ponerse al lado de la persona y preguntarle cómo te hace sentir a ti esto de consumir cocaína, ¿no? O ponernos muy al lado, ¿no? Porque hasta que no podemos ponernos al lado no sabemos cómo la persona vive esto, ¿no? Y a veces vemos cosas nosotros, pero al menos yo, si no tengo la certeza que esta persona puede hablar de ello porque lo ha visto antes, como que no voy a tocarlo, ¿no? Voy paso a paso, ¿no? Como paso a paso. Si la persona no reconoce en este momento que su adicción le está trayendo problemas, le está llevando problemas, no le preguntaré seguramente directamente por esto, ¿no? Es que esto ya entramos dentro del repertorio de conductas del terapeuta, ¿no? También. Esto es muy seguro que va a ser muy flexible dependiendo de cómo es el terapeuta, ¿no? Como decía. Y esto igual yo no me atrevería a poder valorarlo, porque cada cual tenemos nuestro repertorio, ¿no? de conductas, de formaciones para podernos aproximar a cómo se siente el paciente, ¿no? Perdón, me sale el paciente, pero sería la persona, ¿no? Sí. Entonces aquí les llamamos dispersos. Bueno, pues dependerá de cómo es cada disperso, ¿no? Si puedo o no preguntarle yo por su adicción, ¿no? A mí me gusta mucho ponerme al lado y a medida el paciente, el disperso me va dando, yo voy entrando, ¿no? Y cómo va, ¿no? Me va dando la oportunidad, yo voy entrando. A veces, ¿no? Sin pedir permiso, ¿no? También podemos hablar de cómo era tu relación con tu madre cuando ella consumía, por ejemplo, si ella me ha explicado o ella me ha explicado que su madre también consumía, ¿no? Y es un poco entrar desde lo horizontal, ¿no? Ahora, en ese dialogar, en ese hablar, en esa comunicación, ese acto de comunicación que comenzás a tener, a partir de lo que vos decís, yo entiendo como con cierta empatía por el lugar del otro. Una pregunta a vos específicamente, ¿cómo lo encarás vos? ¿Lo encarás desde una óptica de protección o desde una óptica de esto es lo que tenés que hacer? Nunca. Nunca. Desde lo que tenéis que hacer, nunca. Desde lo ambulatorio, porque claro, he hablado del centro terapéutico, se funciona de una manera, desde lo ambulatorio, de que yo veo a mi paciente una vez cada 15 días, pues de otra forma, ¿no? Se actúa también de otra forma dependiendo del espacio terapéutico, no solo de la persona, del terapeuta, sino del espacio terapéutico, ¿no? Pero yo como terapeuta nunca digo tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, sino de lo que has hecho, qué te ha funcionado, qué no te ha funcionado, cómo podrías haberlo hecho,
¿Qué crees que a partir de ahora puedes hacer? ¿No? Como abriendo otras posibilidades que le permite a la persona poderse posicionar y poder visualizar igual antes de poder practicarlo cómo puede hacerlo, ¿no? Cómo puede experienciar esto de hacer su vida o sus propias conductas. Sí, sí. Otra pregunta que me surge la duda en el mundo actual tan consumista que llevamos, ¿no? En donde esta globalización nos lleva a estar cada vez desde más chicos tratando de consumir. ¿Hay algún estudio que vos nos puedas comentar cuál es, a tu visión, la edad promedio desde la que se empieza a consumir? Y la edad de inicio de consumo, si no recuerdo mal, en esta estadística que se llama edades, que hace el Plan Nacional de Drogodependencias del Ministerio de Salud, me parece que lo ponen a los 14. Sí, y también distinguen lo que es hombres de mujeres en este tipo de estadística. Y después, cuando esto se va llevando a cabo año tras año, se va reproduciendo esta edad. Lo único que se está viendo es que cada vez se está viendo que se está consumiendo antes, empezando a consumir antes. Antes era los 14, pero cada vez es antes que se empieza a consumir. Hecho del inicio al consumo, ¿hay algún patrón que vos nos puedas comentar, como que en tu conocimiento, de qué es lo que los lleva a consumir? ¿Cuál es el sentimiento, la emoción por la que atraviesan? Porque, por ejemplo, desde las constelaciones familiares, que es a lo que yo me dedico, cuando nosotros vemos esto del consumo de la drogodependencia, se asocia a ausencias o a suicidios que ha habido o muertes por accidente que ha habido en el sistema, y que, bueno, yo como tú buscaré la muerte a través de esto, por ejemplo. ¿Qué es lo que te suelen decir en tus consultas? Como si es posible detectar, analizar cuál es el sentido, cuál es el origen que los lleva al consumo. Yo creo que de la misma forma que hemos dicho que el adicto es el que no dice, ¿no? El quien consume, ya desde edades ¿no? jóvenes, ya es para no tapar, pero para llenar, ¿no? Para llenar todo un espacio que queda vacío. ¿De qué? Pues aquí se me suma un poco cómo estamos estructurados como sociedad, ¿no? Para llenar, ¿qué? Pues nuestro propio vacío, seguramente, ¿no? Para llenar déficits que podemos tener de relación, sobre todo ahora en pandemia, ¿no? Que nos hemos aislado un montón, ¿no? Para llenar deseos, inseguridades. A mí la respuesta que me sale es esta, ¿no? Que vemos todas nosotras, ¿no? Todas nosotras lo que vemos es esto, ¿no? Para llenar, pues bueno, pues se consume, ¿no? Y en edades iniciales a veces pues es esto, ¿no? A veces el malestar, el no poder decir qué malestar tengo, ¿no? Yo en adolescentes, por ejemplo, que últimamente me están llegando muchos a la consulta, es ver, no poder explicar cuál es mi dificultad, que esto es habitual en adolescentes, cuesta explicar cuál es mi dificultad, ¿no? Cuesta. Lo que tenemos las personas es, creamos mucho ruido alrededor nuestro para no sentarnos y escucharnos qué es lo que realmente nos pasa. Ahí está. Y ocupamos, realmente le tenemos miedo al silencio para no escucharnos. A nuestro propio yo, ¿no? A nuestro propio yo. Tengo tanto miedo a mi propio yo que voy creando otros egos, ¿no? Y el ego se va transformando en algo tan distinto a lo que inicialmente quería que fuera, ¿no? Es curioso, pero muchas veces es esto. Estamos teniendo resistencias de nuestro árbol con todo lo que nos está pasando en esta entrevista. Había un perro que no dejaba ahora. Los perros que no dejan, nos quedamos congeladas, pero bueno, vamos a seguir. Pero resistimos, ¿eh? Sí. Y te vamos a aprovechar al máximo. Yo aquí una de las cosas que pienso, ¿no? Y que supongo que compartís conmigo, es esta falta de... yo creo que en las escuelas, en todo, habría que ver como una asignatura que es la asignatura emocional. Porque si pudiéramos abarcar desde las escuelas
esta asignatura emocional, no que llegue, que no sé, supongo que aquí en Latinoamérica pasa igual que aquí en España, que hacen venir a las escuelas el policía de turno o aquel terapeuta para que hable a los chicos de las drogas. No hay que coger drogas, no hay que consumir drogas, las drogas llega aquí, las drogas llega allí. Yo creo que esto tendría que empezar por una educación emocional. Claro, Que van por expresa, delante. Los habla. adolescentes van por delante. Y van cuando por estés delante bien, de claro, esto. cuando estés bien desde aquí, no tendrás que llegar a consumir Claro. drogas. Bueno, Sí, tal bueno, cual, yo tal ahora cual. vengo a hablar de mi libro. En mi escuela se trabaja la inteligencia emocional y Sí, se trabaja muchas cosas, pero claro, bueno, en mi escuela. Hasta exacto. aquí he hablado ya de mi libro. Sí, sí, sí. Bueno, entonces, te voy a hacer la primera pregunta, que se lo voy a hacer a todos los invitados, pero como que el tuyo es grabado y no poder hacértelo en directo, ¿qué podemos hacer la sociedad? ¿Tú qué dirías? ¿Qué puede hacer la sociedad ante Mira, este problema? yo como creo que sociedad somos todos, ¿vale? Exacto. Creo que la autorresponsabilidad con una misma, ¿no? Creo que es empezar por ahí, porque es la única herramienta que tenemos. Porque si no ponemos en la sociedad, y me quedo tan ancha, no, es la sociedad que está así, no, perdona, yo también soy sociedad, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer yo dentro de mí? Y enlazando lo que decíamos, ¿no? Yo preguntarme cuáles son mis conductas, por qué yo compro esto en Amazon y no lo compro en la tienda de al lado, por qué yo no me escucho qué es lo que me está pasando hoy, que igual he tenido una visita difícil, porque igual estoy quemada, porque igual he tenido un boom de estudiantes o alumnos que me preguntan cómo es su trabajo, ¿no? Escucharnos mucho también, escucharse, saber por qué hago lo que hago, ¿no? Poner sentido a lo que hago, poner sentido a lo que siento, ¿no? Porque es que si no voy tapando, voy viviendo, voy tapando, voy consumiendo, y es la sociedad que me lleva a esto, no. Es como escucharse muy bien, ¿no? Y dar sentido desde una misma persona, porque si no, vamos poniendo fuera un montón de cosas que pueden ser nuestras también, ¿no? Claro. Y luego las culpas fuera y no vernos nosotros. Exacto. Sí. Y voy aumentando mi patrón de conductas porque, bueno, pues que la sociedad me lo pone en bandeja. Sí, pero es que tú compras tú, ¿no? Consumes tú, ¿no? Exacto. No es la sociedad tampoco. Que sí, pero es la suma de yo más, de todas las conductas individuales también, ¿no? Bueno, yo no te voy a hacer Entonces, ninguna pregunta escucharse. más porque pienso que Eriette ha hecho las preguntas que necesitábamos saber. Además, llevamos como media hora contigo, Silvia, y se me ha pasado Volando. en un chasquido. ¿eh? Qué bien. Se nos ha pasado en un A mí chasquido. también. Sí, sí. Yo propongo que en el segundo café de las dispersas puedas estar con nosotras y aportar Encantada, otra yo mirada encantada. de esto. Y no sé si Nadia tiene alguna pregunta que hacerte. Sí, yo quería saber, en el tema de que ¿se sienten discriminados los adictos? Sí, y tanto como sí, y tanto. De hecho, otra característica de los adictos es sentirse fuera o no haberse podido sentir dentro nunca, ¿no? Es como la exclusión, estar fuera, ¿no? Y es la discriminación. En ninguna otra patología se siente tanto como en las adicciones, creo. Es el estar fuera constante, el no haber podido estar dentro de un núcleo protector, por ejemplo, de un núcleo, podría ser familia, podría ser trabajo, podría ser amigos, ¿no? Este núcleo puede ser muchas cosas, pero el sentirse discriminado creo que es una de las principales características que define a las personas con problemas de adicción, que por su adicción han estado fuera de todo, de la familia, y en mujeres peor. Si me permitís hablar un poco de la parte femenina de las adicciones, ¿no? Porque si queréis, la persona adicta a hombre, siempre hay una madre, ¿no? Ay, toma, pues va, cómprate un poco de comida, ¿no? Y que igual este dinero se utiliza para otras cosas, ¿no? Para el consumo. Seguro, ¿no? casi seguro. Para el consumo. Pero las mujeres se han quedado fuera de todo, sin sus hijos, sin su familia, sin su trabajo, sin su nada, ¿no? Es terrible, es que se me parte el alma en esto, particularmente en las mujeres, porque creo que no hay un estigma aquí, ni una discriminación, hay una triple discriminación. Por ser enfermas, por ser adictas, por ser malas madres, por ser malas trabajadoras. ¿no?
por ser mujer, mujer. claro. Sí, Pues sí, entonces llegas sí, aquí, sí, sí. ¿no? Y esto es la discriminación de máxima. Esto se nota también mucho, que ya lo hablaremos en otro momento, la diferencia que hay de trato entre el adicto al sexo y la adicta al sexo. Ya, eso es verdad. Ahí también hay una discriminación Sí, increíble. sí, Pero bueno, como sí, te tenemos sí, a sí. ti, que yo creo que fue una de las cosas que más nos enganchó a ti, que nos cuides a nosotras, que nos cuides a las mujeres, a los hombres también, por supuesto, pero en concreto que tener una persona que nos proteja es maravilloso y yo creo que fue una de las cosas que nos enganchó mucho de ti. Igualmente, porque las mujeres tenemos esta capacidad de hacer piña, ¿no? Que nos caracteriza. Sí, Lo hemos sí. necesitado. De unión, sí, de unión entre Pues todas. sí. Silvia Sarri, nuestra psicóloga dispersa a partir de hoy. Muchas Y gracias. No lo sabía. normalmente queremos invitarte a seguir tomando un café con las dispersas. Muy bien, muchas gracias. Gracias, Gracias a ti. gracias de corazón, Es- porque nos has regalado un momento muy especial en poder sacarnos dudas. Sé que la gente a partir de esta entrevista que te hemos hecho va a tener muchas dudas, así que vamos a invitarte a un próximo encuentro, que ya daremos fecha y hora en que obviamente puedas estar, para que vos le respondas todas las dudas que surjan. Y de corazón, ha sido un placer tenerte, sos una profesional de la hostia, como dicen ustedes. Muy clara, y tu apertura y tu generosidad para compartir con nosotros todos estos temas es maravillosa. Así Muchas que, gracias. Gracias de Gracias a corazón. vosotras. Sí, Gracias. gracias, Silvia. Aquí Como estaré. último Un detalle, placer de conocerte. Ya estamos en último contacto. detalle importante es, dinos tus redes sociales, tu Facebook. Mi Facebook, pues me parece que es Silvia Sarri tal cual. Creo recordar. Creo, Bueno, o si alguien quiere seguirte, yo ya te sigo, por supuesto. Sí. Pero si alguien quiere seguirte, ¿dónde te tenemos que seguir? Silvia Sarri, me podéis seguir en todas, creo que en todas las redes sociales. Facebook. Porque cada cual funciona para algo, ¿no? Y es como estar en contacto, ¿no? con distinta gente, ¿no? Que en el fondo pues es lo que me gusta, estar en contacto con la gente. Y pues Facebook, Instagram, en Instagram me parece que soy S. Sarri. En Twitter también me gusta mucho el Twitter. Uy, mira, Twitter no lo ponemos porque como ninguna de nosotras usamos Twitter. LinkedIn también. LinkedIn, Sí. perfecto. Y también tengo una pequeña página web que es donde a veces cuelgo pues algo, pues alguna entrevista o alguna foto o algún poema o algo. Pues, Entonces te compartiremos nuestras entrevistas si querés colgarla en tu página, va a Y ser tanto. un placer para nosotros. Y vamos Vale. a decir algo lindo, nos hemos olvidado de grabar, así que vamos a tener que grabar de nuevo. No, era un chiste. Ay, Erika, que me has asustado, digo, ya la he liado. Era para romper el No, que ya sé hielo. que ya sé que lo que he visto se está grabando. Ah, Ay, sí, lo tengo ahí arriba. Erika, tía. Bueno, Yo soy la muchísimas graciosa gracias por del estar grupo. aquí. sí, Silvia. Gracias. Gracias, Adiós. Silvia.